Bueno, estamos hablando con Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria. Tú nos tienes todo un estudio sobre lo que es la capacidad operativa de las industrias, a qué porcentaje está, expectativa de 2 años. Pero yo quería empezar por un tema para que no se nos pase, que fue esa última cadena que vimos que estaba el ministro Castro Soteldo, donde le pregunta a sus asesores chinos, y yo voy a insistir en ese tema porque yo creo que hay que hacer caso a lo que hace un país donde ha creado riqueza a todos y la gente no come basuras, no tienen problemas como todo el mundo, pero mira, los más ricos son los chinos hoy en día, así que eso hay que ver qué es lo que están haciendo. Y le contestan, bueno, nosotros protegemos a la industria privada, más bien nosotros no tenemos casi industria pública y más bien los defendemos, los ayudamos. Yo quiero que tú me hagas un comentario al respecto. Bueno, fíjate que yo creo que ese video, que no sé si acaso lo pretendieron hacer público ellos o se hizo público por error. Yo no creo en errores. Bueno, pero pone muy mal, deja muy mal a los ministros de este gobierno, porque el representante del gobierno chino le dice, mire, ustedes tienen la brújula perdida. En la medida que ustedes pretendan controlar las empresas, que es lo que este gobierno ha hecho, muchos gobiernos venezolanos han hecho, pero muy especialmente estos gobiernos de la Revolución Bolivariana, en la medida que pretendan controlarlos, pues están yendo en el sentido contrario de lo que es el estímulo. El representante del gobierno chino dijo, nosotros estimulamos a las empresas para que produzcan, ¿no? Uno de los controles más relevantes, Pedro, es el control de precios. Por supuesto que el control de cambios nos afecta mucho, estábamos hablando sobre eso en el otro espacio. Pero el control de precios es extraordinariamente negativa. Esa concepción de que hay que bajar los precios para que el consumidor pueda alcanzar a comprar la cosa es enormemente destructiva. En la medida en que tú tengas menos precio, en esa misma medida pues tú no puedes tener más sueldos, ¿verdad? Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Aumentar los sueldos o bajar los precios? Si tú buscas mecanismos que te aumenten los sueldos, esos mecanismos de aumentar los sueldos lo que te dicen es, bueno, para aumentar los sueldos lo primero que tienes que hacer es, bueno, quitar la inflación, ¿verdad? Eso te estabiliza los sueldos a un nivel bajo, pero te los estabiliza. Y ahí el gobierno, para bajar la inflación, tendría que tomar muchas medidas. Disminuir el tamaño del Estado, salir de toda esa cantidad de empresas, Sidor, la CanTV, todo el sistema eléctrico que pierden plata, salir de eso, pasarlo para el sector privado de una vez, regalárselo, ¿verdad? Pero salir de eso para no seguir gastando plata en eso. Y luego ver cómo hace para estimular que las empresas empiecen a producir más. En este momento de Venezuela, en el cual quedan muy pocas empresas, en el cual hay muy poca producción, vamos a recordar los números que tienes, que han bajado 700 empresas y quedan 2.500. 2.500 sobre 12.500. Un parque de 12.500, o sea, un 20%. Un 20%, y si lo comparas contra la media latinoamericana, Pedro, Venezuela debería tener entre 60 y 120.000 empresas, ¿verdad? O sea, que lo que tiene es un 1%, entre un 1 y un 2% de lo que debería tener, ¿ok? Te decía que si en este momento comienza a haber producción de forma importante, las empresas que van quedando se empiezan a robar unos a otros a los trabajadores competentes que van teniendo y se genera un nivel de crecimiento de ingresos para los trabajadores muy relevante inmediatamente. En este momento, si comienza un proceso de recuperación de todo el sector privado, no hay suficientes trabajadores como para poder llenar todas las plazas. Entonces, de los que se han ido por la diáspora. Bueno, en gran parte muchos porque se han ido y en gran parte porque, vamos, en la medida en que tú has venido teniendo menos desarrollo de competencias para los trabajadores actuales, porque tú tienes un mercado en el cual la gente dice, bueno, ¿para qué voy a estudiar esto si acaso no hay empresa para poderlo trabajar? Mira, yo les quiero recordar que Juan Pablo Lalquiaga, siendo presidente de Conindustria, es el representante de todas las industrias privadas en Venezuela. O sea, que estamos hablando con el interlocutor principal con que se quiere hablar. Y supuestamente se ha hablado en distintas comunicaciones por parte del gobierno, ministros y todo, que se quiere ir a un diálogo. Yo te quiero preguntar, primero, ¿están dispuestos ustedes, como Conindustria, con Comercio, no sé, con los otros gremios que están representando a todo lo que es el aparato productivo venezolano, ir a ese diálogo? Segundo, ¿los han llamado? ¿Es efectivo ese llamado o es simplemente un llamado mediático a un diálogo que existe o no existe? Sobre todo remarcando lo que dijeron los chinos aquí en Venezuela, que son los principales aliados del gobierno. Yo creo que el principal diálogo está colgado de la página web de Conindustria y se llama Hacia una Venezuela industrializada de la ruta. Yo le recomiendo al Ejecutivo Nacional que se lo lea, porque ahí está todo lo que nosotros debemos decir
en torno a cómo se debe recuperar la industria, del punto de vista macroeconómico, del punto de vista de relaciones laborales, del punto de vista de la política fiscal que se tiene que tener, del punto de vista de la inversión en investigación y desarrollo, del punto de vista de la reforma institucional que se tiene que tener. Ahí está todo. El principal diálogo es que ellos lean y comprendan eso, ¿verdad? Si quieren que se los expliquemos y nos sentemos para que se los expliquemos, bienvenido, no hay ningún problema en explicarlo. El diálogo que ha habido en el pasado ha sido uno en el cual invitan a que uno se siente frente a unas personas del gobierno, unos representantes del gobierno que hablan frente a las cámaras, tienen escondidos por ahí algunos de sus tarifados que van aplaudiendo y nada más. Entonces lo que uno es espectador de un monólogo. Diálogo significa que de un lado se dicen unas cosas y del otro lado se dicen otras. Y se llegan a acuerdos. Y se llegan a acuerdos, ¿verdad? Así que en ese sentido, nosotros vamos para donde sea que nos llamen para poder conversar, siempre y cuando haya una conversación. Ahora bien, yo te diría que la falta de comprensión de cómo se maneja una economía se ve, como el resultado de eso se ve en estas láminas. El hecho de que tengamos 2.500 empresas industriales es vergonzoso en Venezuela, pero además es muy destructivo en términos de lo que significa la capacidad de empleo que tú antes hacías referencia. Fíjate que yo creo que se han perdido en el sector industrial cerca de 1.600.000 puestos de trabajo entre los directos y los indirectos, desde que el difunto presidente Chávez arrancó en ese proceso muy pernicioso para el país, en el cual a través de la sobrevaluación de la tasa de cambio pretendió importar cosas que se fabricaban en Venezuela. Bueno, pretendió no, importó cosas de las que se fabricaban en Venezuela a una tasa de cambio que estimulaba la importación versus la producción. Y con eso fue destruyendo mucha industria, ¿verdad? Entonces... Sí. Pero una que nos tomó pero era una pregunta muy importante. Nos quedan al regreso 4 minutos para Seguro. que nos exponga algunas de las láminas. Seguro. Pero si no me las mandas, yo se las distribuyo a los amigos porque es importante ese estudio que acaban de hacer. Estamos con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria aquí en Con Todo y Pensil y Globovisión.